Proyecto formativo de la asignatura de Ontología y Prosocialidad. El título del proyecto se llama Soy lo que soy, que significa que el estudiante, una vez comenzada la materia, va a tener un desarrollo en todo el tiempo de estudio, en el cual el docente tendría que verificar si todo lo aprendido en clases va a mantenerlo el estudiante al final o ver si ha cambiado o no en su forma de pensar y de accionar. La asignatura de Ontología y Prosocialidad. Docente, Mariana Almaraz Ramos. El número de créditos son 5. El semestre es el tercero y las competencias previas, ninguno. El problema del contexto es la carencia y desconocimiento de valores y principios morales en la sociedad entorpece el desarrollo de actuaciones prosociales en pro de la comunidad. ¿Cuáles son las evidencias que tiene que presentar el estudiante? Son ensayos, informes escritos, rúbrica de estudio de casos y, por último, el informe final. La microcompetencia específica de la asignatura. Aplica la ética de ontología y prosocialidad en el ejercicio ciudadano y profesional para discernir lo correcto de lo incorrecto en su proyecto Ética de Vida en base de la apropiación de principios deontológicos y prosociales. ¿Cuáles son los bloques de contenidos de la materia? Es ética y deontología profesional y, por último, prosocialidad. ¿Cuáles son las competencias genéricas? La investigación, ética y prosocialidad, medio ambiente, emprendedurismo y lo que son las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Comenzando con las actividades del proyecto, empezamos con la fase 1, donde mencionamos lo que es el direccionamiento u organización. Las actividades presenciales con el docente son presentación docente-estudiante, donde obviamente ahí se conoce tanto al docente como a cada uno de los estudiantes y sobre sus proyectos de vida. Organización sobre la forma a trabajar en el aula, cuáles van a ser las actividades que día a día van a ir trabajando con el docente. También se va a hacer un análisis sobre la forma de pensar de los estudiantes ante situaciones actuales en la sociedad, es decir, más o menos cuáles son los criterios que ellos tienen en cuanto a cada situación que vivimos día a día. Y por último, se va a hacer una presentación del proyecto Soy lo que soy. Por último, tenemos las actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes, donde ahí cada uno de ellos deberá hacer una indagación sobre los temas éticos y deontológicos que afronta la sociedad. En la segunda fase, lo que es la planeación, tenemos en lo que es la actividad presencial con el docente, primera instancia, va a dictar una clase magistral sobre los conceptos importantes de ética, deontología y prosocialidad, donde también el estudiante tendrá que hacer mapas conceptuales para mayor comprensión sobre los temas que el licenciado dictó en la materia. Para aquello, las actividades de aprendizaje del estudiante va a tener que hacer una revisión bibliográfica sobre los temas mencionados. Posteriormente también, la actividad presencial con el docente debe hacer una identificación y evaluación escrita de cuáles son los derechos humanos, una simulación de temas coyunturales en la sociedad, una lluvia de ideas sobre conductas prosociales y también un debate sobre la carencia de los valores sociales en la sociedad. Las actividades de aprendizaje de los estudiantes van a ser la indagación sobre los derechos humanos, propuestas de situaciones coyunturales, investigación bibliográfica y un análisis sobre el entorno social actual en el que vivimos. ¿Cuál es el criterio que estamos evaluando? Lo que comprende los conceptos fundamentales de la ética, deontología y prosocialidad en base a los valores sociales y humanos. Las evidencias van a ser mapas conceptuales, una evaluación escrita, matriz evaluativa y también lo que es una rúbrica. Por último, los recursos que se van a manejar van a ser bibliotecas virtuales, material bibliográfico, papelógrafos y lo que son las noticias periodísticas que día a día obviamente van mencionando sobre las acciones de las personas en cuanto a los valores.
En la tercera fase, lo que es la ejecución, tenemos un estudio y defensa de casos para mejorar la comprensión sobre la ética, deontología empresarial y prosocialidad. Para aquello, las actividades de aprendizaje del estudiante va a ser una resolución de los casos planteados en cada aula. Una mesa redonda para que puedan debatir los derechos humanos y si estos se cumplen o no hoy en día. La actividad de aprendizaje es una actividad propuesta por los estudiantes en defensa de los derechos humanos. En cuanto a otra actividad presencial con el docente, es un juego de roles. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda asimilar y defender cuáles son las posiciones de diferentes actores en casos planteados por el docente. Ahí el estudiante deberá hacer una identificación de los roles en cuanto a lo personal como también a lo profesional. También tenemos relatos sobre anécdotas vividas por los estudiantes y análisis sobre posibles acciones a tomar. Es decir, que siempre hay personas que, en sí vivimos cada día ciertas acciones o actividades o tenemos diferentes anécdotas en cuanto a lo que son casos que vienen a lo que se refiere a ética y también a los valores morales. Es por eso que cada uno deberá relatar una anécdota en cuanto a ello. ¿Cuál es la actividad de aprendizaje? La asimilación sobre posibles acciones a tomar en la vida diaria. También se plantea una creación de un blog de debate en el cual se pueda discutir las posturas que tiene cada estudiante ante una situación que se esté dando en el momento. Para esto, el estudiante va a tener que realizar propuestas de acciones ante dichos acontecimientos. Por último, vamos a tener un estudio de las clases de acciones prosociales. Para aquello, el estudiante va a tener que indagar sobre personas o empresas que tengan actitudes prosociales. Los criterios que se manejan son dos. El primero, resuelve dilemas éticos de manera reflexiva y argumentada desde los principios deontológicos y prosociales. Y el último sería comprende conceptos fundamentales de la ética, deontología y prosocialidad en base a valores sociales y humanos. Las evidencias van a ser rúbricas, videos y también matrices de evaluación. Y los recursos que se van a utilizar van a ser el internet, videos, bibliotecas virtuales y el manejo de redes sociales. Por último, tenemos la fase 4, que es la comunicación, donde ahí el estudiante va a tener que realizar la presentación del proyecto final Soy lo que soy, donde mencionaba un principio lo que se pretende es de que el estudiante, una vez de que explique un caso como persona, al momento de finalizar el curso se vea algún tipo de cambio o no en cuanto a todo lo aprendido. Ahí el estudiante también tendrá que realizar una exposición y defensa de su tema. También se va a realizar una autoevaluación de un antes y un después de cómo pensaba un principio y cómo piensa al final de la materia. Y por último también se va a realizar una coevaluación de sus pares. ¿Cuáles son los criterios que se manejan? El de comprende conceptos fundamentales de la ética, deontología y prosocialidad en base a valores sociales y humanos, y también el estudiante ya tiene que empezar a aplicar los conceptos fundamentales de la ética, deontología y prosocialidad en diversas situaciones del contexto social laboral, con ética, idoneidad y responsabilidad. ¿Cuáles son las evidencias? Va a ser un informe final, una matriz autoevaluativa y una matriz coevaluativa. Los recursos que se van a utilizar son el data, una computadora y por último un video si fuera necesario. Con esto estaría finalizando lo que es ya la presentación justamente del proyecto formativo y gracias por su tiempo.